días, gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar Optimizando una campaña de Mercado Libre con datos cross-media, en el que mostraremos un proyecto en colaboración de Fluso y NetQuest para medir una muy agradable campaña que seguramente muchos de ustedes pudieron ver en las últimas semanas. Así que permítanme presentar a quienes estaremos conversando el día de hoy aquí con ustedes. Olga Algarra, ella es Media Manager para Mercado Libre y cuenta ya con 20 años de experiencia profesional liderando planeación, negociación y compra de medios full funnel, performance, e-commerce y demás en compañías tan relevantes como Mercado Libre o L'Oreal. Bienvenida, Olga. Gracias, Juanpa. Buenos días a todos. Buenos días. Diego Semprún, él es Chief Operations Officer en Fluso, quien en los últimos 30 años ha estado involucrado en el mundo tecnológico y la investigación de mercados, tanto en grandes corporaciones como Nielsen, así como en el emprendimiento. Actualmente en Fluso lidera las operaciones y la expansión internacional. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo, y muy buenos días a todos. Excelente. Y bueno, finalmente su servidor, Juan Pablo Núñez. Yo cuento con 9 años de experiencia en investigación de mercados online y actualmente me desempeño como director comercial para NetQuest México. Pues muy bien, como verán, el día de hoy tenemos una agenda bastante nutrida y muy interesante. Tenemos dividido en 6 puntos que queremos mencionar el día de hoy. El primero será hablar sobre la campaña México en la piel. Después, el status quo del anunciante. Como tercer punto, una nueva solución de medición. Cuarto, aprendizajes de la campaña. 5, nos tomaremos un momento para reflexionar entre las personas que estamos aquí colaborando o participando el día de hoy. Y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Aquí es muy importante pedirles a todos que nos compartan sus preguntas por medio del chat, no a través de la sección preguntas y respuestas, y que estas vayan dirigidas a todos, que no la hagan en mensaje privado. Y finalmente yo me encargaré de leerlas cuando llegue el momento. Y pues muy bien, sin más que decir, comencemos este webinar, primero echando un vistazo a la campaña México en la piel. Adelante. No se escucha, Juanpa. No. Mirada ya sonora, mezcla con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, como un amigo en Yucatán. En el más caliente asesinado, con la tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. ¿Qué tal? Genial, ¿no? Pero bueno, Olga, por favor, comencemos. Cuéntanos qué objetivos tenía esta campaña, por favor. Claro, gracias, Juanpa. Cada vez que veo la campaña me da emoción. Y bueno, les cuento un poco. Esta campaña fue pensada y fue planeada justamente para nosotros tener una identificación con los mexicanos, abocando obviamente a esta canción que todo mundo conoce y que todo mundo reconoce. Y bueno, lo que nosotros estábamos logrando, lo que tratamos de transmitir es precisamente esa celebración de los mexicanos y evidentemente como objetivo, pues lograr esta conexión emocional con los mexicanos. Y bueno, esta campaña surge y la pensamos precisamente porque Mercado Libre, a pesar de ser el líder tanto en órdenes y en visitas, la percepción que tiene la gente de brand equity está por debajo de nuestros competidores principales.
Entonces, este fue el motivo por el cual nosotros buscamos esta estrategia para acercarnos y llegar emocionalmente hacia los mexicanos. Ahora les voy a platicar un poco cómo está pensada y cómo fue planeada esta campaña, en donde nosotros estamos buscando nuestras campañas, buscamos siempre que sean en términos largos, buscando una estrategia de recency. Y específicamente en esta campaña estuvimos hablando durante 14 semanas. Empezamos el 14 de febrero y terminamos a mediados de mayo, y en donde principalmente nosotros buscamos tener una diversidad de touch points. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar a los targets solamente en algún lugar, más en este momento, y que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, buscamos los medios tradicionales, claramente, y buscamos... ¿te puedo regresar un poco, Juanpa? No solo para hablar un poco del ecosistema completo, y buscamos en digital, y aquí lo interesante es que nosotros ya no estamos en lo tradicional, estamos buscando todas las nuevas plataformas que han empezado desde hace 1 año o 2 años, que tienen realmente poco, como TikTok, como Twitch, como Pinterest, y adicional a eso, un componente bien importante para nosotros, lo que son los creators y los influencers. Entonces, de esta manera nosotros estamos buscando en los diferentes lugares donde encontrar al target. ¿Sale? Ahora sí. ¿Qué fue? Y estos solamente son 3 datos muy importantes, solo para que se den una idea de lo que encontramos, ¿no? Nosotros a las 6 semanas ya habíamos logrado el total de la cobertura en la campaña y del target. El 73% en digital lo logramos al total de la campaña, al finalizar la campaña. Y para mí este dato es súper relevante. ¿Por qué? Porque el tener tanta diversificación de medios digitales y poder lograr esta cobertura realmente habla de que los diferentes touch points que nosotros elegimos realmente fueron los que nos ayudó a esta cobertura. Y otro dato, que logramos 13 impactos en la campaña. También esto es importante porque nosotros al menos aseguramos que la audiencia nos viera 1 vez a la semana. Entonces, en realidad para mí estos datos las primeras conclusiones son muy importantes. Y bueno, aquí les mostramos la típica curva de alcance, cómo va construyendo los diferentes medios, y lo que hablamos hace un momento, ¿no? La cobertura total la logramos en la 6ª semana, y después fuimos generando esta frecuencia que es tan importante para llegar a la consideración del consumidor. Excelente, Olga. Pues antes de seguir con los resultados... No te escuchamos, Juanpa. Hola, hola. Ahí ¿Sí? te escuchamos. Perfecto. Gracias, Olga. Antes de seguir con los resultados, me gustaría que nos detuviéramos un poco aquí, que nos comentaras, en circunstancias ordinarias, ¿cómo habrías afrontado la medición de una campaña como esta y qué posibles limitaciones te hubieras encontrado? Bueno, pues, a ver, en realidad aquí gráficamente creo que es muy claro lo que todos sentimos. Seguramente que hay muchas personas que tienen muchos años en la industria y que nos enfrentamos campaña a campaña, año tras año, a no tener un single source. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos diferentes mediciones, tenemos paneles, tenemos también declarativos, tenemos diferentes ad servers, cada medio tiene su propio ad server y ellos te dan los resultados de cada uno de ellos, pero no tenemos algo que realmente esté conjuntando. Entonces, gráficamente, como lo vemos, tenemos peras, tenemos manzanas, plátanos y sandías, pero no tenemos esta conjunción. Y eso, aún con un marketing mix modeling que yo he corrido varios, podemos tener estos resultados completos, ¿no? Lo vemos, y aparte lo vemos post. Eso también es súper importante. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando, dicho esto, un poco más poniéndole nombre y apellido, venimos de mediciones tradicionales de televisión, de radio, obviamente estamos hablando de audio, y no 100% off, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora nos estamos encontrando con YouTube, con Google, con Spotify, con muchos medios que se están juntando y que
como hablaba anteriormente, no estamos teniendo esa medición integrada, sino por separado. Aquí le pusimos y mañana, pero yo creo que ese mañana ya es hoy, tal cual, porque en esta campaña, como les comentaba, yo ya estoy utilizando Twitch, ya estoy utilizando TikTok, por aquí no está el logo de Pinterest, entonces cada vez se va complejizando más. Que viene mañana, mañana sí viene el tema de Netflix, viene el tema de los OTTs, de Roku. ¿Cómo vamos a ir integrando nosotros cada uno de estos medios, más allá de planeación y de presupuesto, en un tema de medición? ¿Cómo vamos a saber nosotros si estamos siendo eficientes en cada una de las plataformas? Seguro lo vamos a ver porque lo estamos viendo. Yo sé si fui eficiente en TikTok, pero no sé exactamente o no sabía exactamente cómo estaba contribuyendo esa eficiencia a mi total campaña. Entonces, esta complejidad creo que a todos les hace mucho sentido y lo han vivido, ¿no? Ahora, todo este contexto que acabamos de platicar, pues nos da grandes, o sea, tenemos diferentes issues, ¿no? Uno, la toma de decisiones, como un poco lo estábamos hablando. ¿Qué medios son los que realmente tenemos que usar y por qué? O irnos por la libre, por lo que ya conocemos y por lo que ya sabemos, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular que realmente cada peso que estamos poniendo nosotros en diferentes plataformas realmente nos están redituando? Eso también es súper importante. Cómo todos los datos que estamos teniendo por diferente plataforma, cómo nosotros podemos leerlo y cómo podemos utilizar esas métricas para realmente que nuestra campaña nos dé un retorno de inversión. ¿Vale? Y bueno, y por último y no menos importante, y bueno, estos son 3, pero hay muchos más que seguramente a ustedes se les están ocurriendo, pero ¿qué va a pasar en la planificación? Al menos en mi experiencia, el presupuesto no es infinito, más bien muy finito y cada vez más finito. Entonces, ¿qué va a pasar cuando cada vez vamos integrando mayores, digamos, medios, como nos ha pasado ahorita que varios medios están tomando mucha relevancia y tenemos que hacerle espacio a estos medios porque en realidad ahí es donde está nuestro target? ¿Y qué pasa con los anteriores? ¿Y qué pasa con tu presupuesto? Entonces, esto se está volviendo realmente una complejidad como tal. Y al final del día, pues podrías estar arrastrando ineficiencias, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad definitivamente, la oportunidad de poder ser muy asertivos en los targets, en los medios, definitivamente, poder hablarle a nuestro consumidor o nuestros futuros consumidores en su mismo lenguaje, en la plataforma en donde están. Porque no es lo mismo hablarle a una persona en TikTok que hablarle a una persona en Instagram, que en mismo YouTube, incluso en la misma televisión, ¿no? Pero esto es un desafío, como les comentaba, en planificación y en medición y más allá de eso, en eficiencia. Entonces, dicho esto, y le dejo la palabra a Diego para que nos hable un poco de esta solución que a nosotros nos ofrecieron, y la verdad es que nos pareció muy interesante probarlo y poder hacer esto comparativo con lo que ya tenemos, o sea, lo que ya hemos hecho, lo que normalmente hacemos con esta alternativa. Entonces, te dejo la palabra, Diego. Gracias. Claro, nosotros desde el punto de vista de Fuso intentamos contestar a la gran pregunta que se ha planteado aquí, ¿no? Es, ¿qué se podría hacer en el mundo de la publicidad? Los anunciantes, fundamentalmente, que son los que aportan el presupuesto, pero también las agencias que tienen que trabajar con ellos e incluso los medios que tienen que ofrecerles ese contenido, si de repente fuese posible comparar manzanas con manzanas, es decir, tener la misma medición para todos los medios o para la gran mayoría de medios, ¿no? Y eso es justamente el tipo de proyecto que hemos desarrollado y que está funcionando en estos momentos en México y en otros mercados. Entonces, ¿cómo funcionaría o cómo hemos resuelto esto? Porque, evidentemente, decir que tenemos una medición, entre comillas, universal, suena un poco a magia, pero no es magia. Es realmente que hemos desarrollado una tecnología y una forma de ponerla en marcha que resuelve esto. El núcleo de esta tecnología es una herramienta que hemos desarrollado en Fuso. Ahí existen otras, pero la nuestra está especialmente diseñada para esta tarea, que se llama ACR, que consiste en utilizar una tecnología que se integra en teléfonos móviles y que convierte el teléfono móvil en un medidor universal. El teléfono móvil,
como todos nos relacionamos con él y somos muy conscientes, se ha vuelto casi una parte más de nuestro cuerpo. Nos lo llevamos a todas partes. Dejamos antes las llaves de casa que el móvil. A mí me ha pasado. Entonces, la gran ventaja es que gracias a nuestra tecnología somos capaces de activar, conservando la privacidad de las personas y asegurándonos que no hay ningún tipo de problema con los datos. De hecho, no recuperamos los audios. Pero activando el micrófono somos capaces de recuperar continuamente huellas matemáticas del audio de las personas, 24/7, con lo cual tenemos a todo lo que cada una de las personas que estamos midiendo ha estado expuesta. Y dentro de ese audio podemos encontrar televisión, podemos encontrar contenidos, podemos encontrar la publicidad de Mercado Libre en televisión, en TikTok, en Instagram, en la radio. En este caso no hemos hecho radio, pero podríamos medir las campañas de radio igual de bien, y un conjunto más de medios y medirlos de la misma manera. Es decir, no solamente se trata de que somos capaces de medirlos, sino que la medición es la misma para todos, lo cual resuelve uno de los enormes problemas que, como muy bien ha dicho Olga hace un momento, representa esto. Y además, para resolver este problema, trabajamos con NetQuest, que aparta otra parte fundamental de esta solución, que es sobre quiénes medimos, porque no basta con tener una medición de personas, estas personas tienen que estar correctamente elegidas y representar correctamente el mercado que estamos midiendo. Con lo cual, esto nos lleva a resolver el gráfico que veíamos antes de un montón de medios con barreras y que podíamos realmente poner frutas distintas en cada uno de los medios. Gracias a este móvil, por primera vez somos capaces de recolectar para las mismas personas, muy interesante, en cualquier sitio. Esto no es solo medición de hogares. El panel de televisión de Nielsen y Bope en México mide la televisión en los hogares, pero no mide el consumo de televisión on demand en el teléfono móvil en el trabajo. Nosotros sí. Mide el conjunto de medios en cualquier sitio, en el auto podemos medir la radio y los medimos todos igual y en cualquier momento del día, con lo cual, y en cualquier dispositivo. Siempre ponemos el ejemplo de nuestros amigos brasileños del metro de Sao Paulo, en el que hay un hilo musical con publicidad. Podríamos medir quién ha estado expuesto a la publicidad en el metro de Sao Paulo y todo se mediría de la misma manera. Y esto, como os comentaba antes, funciona gracias a un panel que nos permite dar no solamente la medición, sino representatividad. Y aquí es donde Juan Pablo de NetQuest nos puede contar un poco más cómo lo conseguimos en México. Claro, Diego, muchas gracias. Sí, efectivamente, en México hablamos de un panel representativo de 2,000 panelistas con la tecnología ACR que mencionaba Diego, instalada en sus dispositivos móviles y que por ende están compartiendo de manera permanente toda esta información, ¿no? Cabe mencionar que todas estas personas evidentemente están o contamos con el detalle de su perfil sociodemográfico, pero que también contamos con alrededor de 400 variables en profundidad que nos pueden ayudar a complementar o a detallar de mejor forma el perfil de estas personas, ¿no? Hablo variables en cuanto al detalle de los consumidores, que puede ser en banca, en consumo en general, en viajes, en mascotas, en diversos temas, ¿no? También, como lo decía Diego, pues parte fundamental es que este panel sea un panel single source. ¿A qué nos referimos con esto? Es que hablemos de una misma muestra que puede estar compartiendo diferentes tipos de datos, diferentes niveles de datos y que nos permita combinarlos sobre una misma muestra que estamos midiendo de manera constante. Por ejemplo, para este estudio, lo que hicimos es que en primera instancia, no sé, siguiente, porfa. Mil gracias. Lo que hicimos es, en primera instancia, capturar todo el contenido audiovisual al que están siendo expuestos estos panelistas gracias a la tecnología ACR, que está capturando esto de manera pasiva. En paralelo, tenemos la oportunidad de capturar también todo el comportamiento digital de estas personas. ¿A qué me refiero? A tener el detalle de las páginas que visitan, las aplicaciones que utilizan, las búsquedas que realizan en Google, también una recolección pasiva de datos, y finalmente poder combinarlo con los datos declarados, es decir, poder acceder a esta muestra y tener la oportunidad de encuestarlos para complementar esta medición. Esta combinación de datos tanto pasivos como declarados solo se logra con un panel con estándares rigurosos de calidad desde su captación y en el manejo de la información
y también, evidentemente, con un nivel elevado de fidelización de sus participantes, ¿sí? Para que estos puedan autorizar la recolección de datos como estos que acabamos de mencionar. Y bien, pues todas estas métricas que nosotros estamos capturando, al final, ¿qué nos permiten visualizar, Diego? No sé si nos puedas contar un poco qué hacen ustedes con esta información. Claro, lo que desde Fluzo hacemos es integrar toda esta información y hacer los diferentes cálculos de los diferentes tipos de métricas para que nuestros clientes, en este caso Mercado Libre, puedan ver, conseguir los datos, encontrar conclusiones y encontrar nuevos insights. Es decir, lo que vamos a proporcionar es una herramienta, que es el dashboard que proporcionamos en realidad a Olga, en el que tiene la capacidad de ver cómo se comportan todos los medios, cómo se comportan los medios unos contra los otros, cómo funciona el efecto, y ahora veremos que también hablamos de recuerdo sobre las personas que sabemos que están realmente expuestas en los anuncios, a la publicidad, y que somos encima capaces de entregar esta información con una regularidad elevada. En este caso lo hicimos semanalmente, que suele ser el óptimo, y que permite a los anunciantes y a las agencias tomar decisiones sobre su presupuesto de medios durante la campaña, en base a conocimiento, pues por ejemplo, de la cobertura neta, total, de duplicada, que es algo que hasta ahora era prácticamente imposible de tener en un plazo tan rápido. Hemos visto antes un ejemplo en las curvas de coberturas totales, pero Olga, tenemos muchos más. Cuéntanos algunas de las cosas más que habéis descubierto en este proyecto. Pues sí. Mucho de lo que descubrimos eran ideas o digamos, cosas que yo pensaba, que yo creía y que en realidad no tenía los datos para comprobarlo, digámosle así, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, que muchos hemos escuchado y que es la gran duda, ¿cuánto está aportando digital sobre la televisión? O sea, ¿cuáles son los puntos incrementales? Y esto también viene mucho de la incrementalidad, porque sobre televisión, porque obviamente es el medio que naturalmente da mayor cobertura, pero a su vez también ese mito que hay de que ya nadie ve la televisión. Entonces aquí podemos ver claramente la cobertura que nos da la televisión y la cobertura duplicada que nos está dando digital. Pero aquí lo interesante es que nosotros podemos ver que el 7%, hay un 7% de cobertura incremental de digital, solo digital. O sea, gente que no está viendo la tele. Y esto representa un 20%, o sea, quiere decir que es un 20% de gente que nunca va a entrar, que no ha entrado a televisión, al menos en esta campaña, y que fue tocada por digital cualquier touchpoint. Esto fue en el primer mes. Claramente en el tiempo seguramente este número va a bajar, pero es un número muy importante, sobre todo porque en ese momento podemos nosotros tomar ciertas decisiones. Como hablábamos al principio, el 73% fue lo que logró la cobertura en digital. Un poco ya les comenté por qué es tan importante este dato, porque quiere decir que al final del día estamos llegando a la gente en diferentes touchpoints, y esa es una cobertura muy interesante para nosotros y muy valiosa. El siguiente, algo que también encontré que me pareció que también siempre lo tuve en la mente, pero no tuve los datos para corroborarlo, es a qué hora la gente está viendo la televisión y a qué hora la gente está viendo digital, ¿no? O sea, aquí podemos ver que tenemos, específicamente aquí estamos hablando de la franja horaria de la mañana, porque claramente el prime time es donde la gente realmente está viendo la televisión, o al menos es lo que estamos midiendo a través de Ibope, Nielsen, ¿sale? Pero aquí lo que podemos ver, que en la mañana la gente, el 57% está dentro de la televisión, es impactado en la televisión abierta. Y a su vez, el 31% está siendo impactado en digital. Pero aquí lo interesante es que la mitad de la gente que está impactada por tele y por digital es gente que solamente está impactada en digital. O sea, quiere decir que hay un mayor consumo de gente por la mañana solamente en digital. Que eso nos puede llevar a ciertas optimizaciones, claramente, en donde podríamos invertir algo, o sea, más para poder tener mayor cobertura dentro de la franja horaria de la mañana, ¿no? Específicamente en digital.
La que sigue, bueno, aquí podemos ver algo que también me parece muy interesante, es poder ver la frecuencia que estamos logrando por cada medio. Y lo que tiene esta herramienta es que lo podemos ir viendo por semana, por mes. Y bueno, este es el total de la campaña, pero a mí me parece de verdad algo muy interesante porque también nos podría ayudar a dar un fine tuning de dónde estamos y cómo estamos invirtiendo. Lo que sigue. Y bueno, algo que también ya habíamos hablado es que bueno, la cobertura que tiene la televisión abierta y los impactos que estamos logrando dentro de la televisión. Y sobre todo estos impactos, pues al final del día lo que nos ayudan es llevarnos a la consideración, ¿no? Entonces, esto está muy alineado definitivamente con nuestra planeación, por lo que me parece también muy importante, ¿no? Y bueno, algo que también teníamos la teoría, pero se quedaba en teoría, es que la cobertura que estábamos logrando con los programas especiales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los programas especiales? Sí, tienen un rating y justamente por eso nosotros estamos invirtiendo ahí, porque tienen mayor rating que la programación tradicional. Pero aquí lo que descubrimos es que este rating está dado por los que no son heavy users de televisión. O sea, es gente que no está todo el tiempo, sino que es una cobertura adicional, que seguramente es gente que no está en la tele, pero que en estos eventos realmente los está consumiendo. Y esto también es un gran dato para nosotros. O sea, realmente es una cobertura adicional los programas especiales. Y bueno, ¿para qué me sirve esto? Digámoslo así. Esto nos sirve pues para ver el aporte y la eficiencia de cada uno de los touch points, definitivamente. Cómo poder ir modulando las eficiencias que estamos encontrando, qué medios son más eficientes, cuál no, en qué target, porque eso también es súper importante. Nosotros esto podemos hacer los brackets por target e incluso por ciudad. O sea, yo podría saber en qué ciudad está haciendo hay mayor consumo o no. Y bueno, esto a la larga debería de podernos ayudar, no sé si a la larga o en qué momento podría ayudarnos a distribuir mejor nuestro budget con análisis mucho más profundos. Pero creo que para todo esto sirven los datos, ¿no? Y algo también muy interesante que tenemos aquí, que algo que nosotros habíamos visto en otras plataformas, en otras soluciones, pero que están corroborando lo que nosotros de alguna manera ya habíamos visto. En este panel lo que nos arroja es que en el momento que empieza nuestra campaña, ¿sí? Durante este tiempo, nosotros vemos cómo se incrementan las visitas en web, en la app, y las búsquedas mismas por Mercado Libre, ¿no? Entonces, nosotros todo el tiempo de campaña estamos por arriba de nuestros competidores en estos tres rubros, ¿no? Entonces, eso es súper interesante porque vemos el aporte de la campaña real llevando ese tráfico que necesitamos para Mercado Libre. Y en el momento que se aplana la curva, pues en realidad ahí vemos que la cobertura es realmente es marginal, pero al final del día sigue contribuyendo para mantener ese liderazgo durante la campaña. Y otra cosa también muy interesante que también nosotros ya habíamos visto en otras soluciones, pero que sigue siendo muy interesante verlo todo integrado, sobre todo que estamos viendo todo integrado de la misma campaña con el mismo panel, es cómo la recordación de la marca y de la creatividad está generando en el panel expuesto y no expuesto. Y algo también que pareciera obvio, pero que lo estamos viendo ya con datos duros, es cómo está contribuyendo a esa recordación digital y televisión en conjunto, ¿no? Entonces, tanto en recordación de marca como en la recordación de la creatividad. Entonces, estos datos en conjunto, pues la verdad es que nos parece muy interesante. Y bueno, hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Olga. Bueno, pues hemos llegado al momento en el que nos parece interesante reflexionar, mencionar algunas conclusiones más de fondo a las que llegamos preparando esta presentación. No sin antes recordarles que nos pueden enviar sus preguntas, por favor, vía chat, dirigidas a todos, no nada más a los panelistas, y en breve yo les daré lectura para que las vayamos respondiendo todas, ¿no? Pero
Aquí está la primera reflexión del día de hoy, ¿no? Hay que contrastar con datos las famas de algunos medios, ¿no? No basemos nuestra planificación en ideas preconcebidas sobre los medios, porque no siempre son ciertas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la televisión abierta, ¿no, Olga? No sé qué nos podrías contar más al respecto. Sí, lo he ido platicando un poco en el transcurso de la presentación, pero creo que todos los que estamos aquí lo hemos vivido. Vamos a irnos 100% digital porque ahí está toda la audiencia, la gente ya no ve tele. Sí, obviamente dependiendo de los targets, hay menor o mayor consumo, pero al final del día sigue teniendo esa cobertura. Aquí lo interesante es ver de qué manera nosotros podemos ir haciendo ese equilibrio entre la tele y digital, y cuál es el touch point que nosotros en digital realmente nos está dando esa cobertura. Y también otro mito, otra fama, es que todos los jóvenes solamente están viendo TikTok o digital. También aquí podemos ir viendo que estos análisis, o sea, sí están ahí, no están consumiendo solamente un medio, están consumiendo más medios, y un poco lo que les decía, o sea, es mucho más allá de si están en un lado o en otro, sino cómo tú les hablas, cómo realmente tú puedes ser asertivo en que cuando reciban el mensaje en el medio indicado, realmente estén receptivos para ese touch, ¿no? Entonces, creo que estos datos nos ayudan precisamente a eso, ¿no? A poder ser más asertivos en nuestra comunicación y en nuestra inversión en media, ¿no? Al final del día. Yo te diría una cosa que comentamos que creo que es muy, muy anecdótico, pero que tiene mucho sentido mientras que preparábamos esta presentación, que no nos damos cuenta, pero los canales digitales llevan con nosotros 25 o 30 años. Claro, yo hace 30 años no tengo los 50 que tenía ahora, ni las personas que tenían 30 años o 40 o 50, con lo cual realmente tenemos que ser conscientes de que han pasado 30 años desde que se inventó digital y que las cohortes de población que estaban consumiendo y que empezaron a comenzar a consumirlos hace 20, 30 años, los tienen ahora 60 o 70 y son consumidores casi, no voy a decir nativos, pero desde luego lo usan. Sí, y al final del día es un tema de planeación. Sí tenemos que hacer nosotros foco con nuestros nuevos consumidores o con los futuros consumidores, pero no podemos, digamos que descuidar a toda la demás, los demás targets, ¿no? O sea, uno se convierte en que ya no eres target de nada, ¿no? Entonces, no recibes publicidad, entonces va muy bien, va más bien por ahí, por un tema de planeación y de ser asertivo hacia tus objetivos. Muy bien. Otro punto para reflexionar es, sin medición no hay decisión. Interesante. En otras palabras, Olga, ¿crees que este ejercicio con esta alternativa de medición te abrió oportunidades para una nueva forma de tomar decisiones? Juanpa, como les comentaba, o sea, en realidad nosotros siempre hemos estado buscando mediciones, desgraciadamente por silos. Entonces yo sé exactamente cuál de los medios me está haciendo más eficiente, pero él solo, ¿no? Entonces tomamos decisiones en base a eso, pero ahora al tener todo conjunto, creo que nos puede ayudar a hacer fine tuning de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, creo que sí, me parece interesante y definitivamente debemos medir, porque si no mides, puedes llegar a un punto donde estás siendo ineficiente versus tu objetivo, ¿no? También hay dentro de todo esto, y es una de las cosas que desde Fluzo creemos más interesante, es la posibilidad de incorporar medios nuevos y de incorporar. Ahora mismo en otros mercados, concretamente en el español y el portugués, estamos teniendo muchísimas peticiones de entender cómo contribuye Connected TVs y la publicidad en Smart TVs a la audiencia general de una campaña, que es el nuevo objeto de moda, pero no va a ser durante mucho tiempo, yo creo. No, las OTTs vienen atrás de nosotros rápidamente,
Pero aquí lo importante es empezar a entenderlo, ¿no? O sea, cómo van a contribuir y cuál va a ser su punto de eficiencia. Exacto. Y justo al principio de la presentación también mencionabas que esto que veíamos como el mañana, pues cada vez está, más bien ya podemos decir que es el hoy, ¿no? Y justamente el punto para reflexionar, este tercer punto, es qué pasa con la publicidad o qué va a pasar con la publicidad de Netflix o demás plataformas de streaming, ¿no? ¿Qué pasará cuando llegue esta posibilidad, Olga? Y si la considerarías, o para ti como anunciante, sería algo interesante. Te lo voy a decir desde el punto de vista de consumidor. O sea, al final del día, lo que es una realidad es que está cambiando el consumo de medios, donde en realidad tú en una conversación cualquiera, casi siempre termina o es parte de la conversación de cuál fue la última serie que viste en Netflix o en Amazon, en cualquiera de estas plataformas de streaming, ¿no? Es una realidad. Ya hace mucho que no escucho la última novela en que se quedó y platícame porque no la alcancé a ver, ¿no? Entonces, es un paso inminente y sabemos que Netflix no tarda en tener esto y no nada más Netflix, todo cualquiera. Y pues la verdad es que como parte de nuestros touch points deberíamos de estarlo considerando en su momento. Claro, ahorita no pienso en eso, pero sí. Y el problema en el que nos vamos a enfrentar, porque estoy segura que una vez que llegue es algo que se va a quedar para siempre y que va a ir creciendo. Entonces, ahí nos vamos a enfrentar a temas como presupuesto finito. Exacto. ¿Qué medio va a ser el medio que tendría que estar saliendo o perdiendo relevancia dentro de la planeación, ¿no? Entonces, y lo mismo pasó, nos ha pasado con otros medios recientemente, ¿no? O sea, un TikTok, un Twitch, lo veíamos lejos, ¿no? Pero ahorita realmente la contribución que nos están dando en cobertura, en frecuencia y sobre todo en tráfico en nuestros sitios es muy interesante. Entonces, y tuvimos que hacerle espacio. Y no es que sabemos que ahí están las audiencias y que hacia allá tenemos que ir, tenemos que ser eficientes. Yo ahí comentaría, esto es para casi hoy, no está hoy, es verdad que todavía Netflix y Disney están a un paso, todavía no lo están ofreciendo, pero están a punto de empezar los dos. Y es, cuando me refería antes al siguiente gran objeto, es el siguiente gran objeto publicitario que va a haber encima de la mesa. Y tiene, desde un punto de vista de medición y de industria, tiene dos lados. Tiene el lado de, el problema que acaba de escribir Olga, de tengo un presupuesto X, no X más 10, y tengo que repartirlo de forma óptima para conseguir mis movimientos de marca, mis incrementos de ventas o sostener la percepción entre los consumidores de lo que estoy haciendo. Pero también hay otro aspecto que a nosotros desde el punto de vista de Fluzo nos toca resolver de vez en cuando, es que el propio medio tiene que decir y poder presentar al anunciante, no, es que yo soy un buen medio publicitario, que consigo audiencias incrementales y que consigo la movilización de efectos. Con lo cual, desde un punto de vista de medición y de toma de decisiones, hay un poco de los dos lados. Por un lado, los anunciantes y las agencias para entender cómo suma, y por otro lado, los propios medios. En algún momento supongo que Disney y que Netflix buscarán proveedores que les permitan contar al mercado que suman sobre la tele o que suman sobre Twitch. También se va a producir. Con lo cual, esto es algo que va a suceder de forma casi inmediata, yo creo que durante este año. Ay, no. Espero que sea 2023 para la planeación. De forma progresiva, Olga, pero durante el año. Quiero decir, más que nada porque lo han anunciado. Es decir, Disney ha anunciado que antes de Navidades estará ofreciendo cuentas con publicidad. Entonces... Sí. Nos llegó. Totalmente. Pues muy bien, sí, creo que estamos justo al cuarto para la hora, entonces creo que es buen momento para empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden, todavía pueden enviarlas a través del chat, favor de enviarlas como mensaje dirigido a todos, no solo a los panelistas. Vamos a empezar con algunas. Por acá llegó Jorge Fuentes, pregunta: ¿con qué herramienta o metodología estimaron el 100% del alcance de la campaña? Nunca había visto un 100% principalmente pensando en personas fuera de las principales ciudades.
Esto tiene varios componentes. La metodología creo que la hemos explicado, por lo menos técnicamente. Tenemos NetQuest opera una muestra que representa no necesariamente a las grandes ciudades, está repartida por el conjunto de México, evidentemente tiene más o menos la estructura de la población mexicana, incluyendo habitantes en ciudades, no ciudades. Esta es una de las grandes diferencias respecto a los people meters tradicionales, en el que como dependemos del teléfono móvil, no estamos tan atados a la distribución de people meters en hogares y por lo tanto limitados a las grandes ciudades, sino que son muestras en ese sentido más, podría decirlo, más ajustadas a la estructura del país. Y luego, a partir de ahí, hay que decir, y esto se puede confirmar, la campaña era enorme. Prácticamente se puede decir, seguro que hay, esto es un proceso estadístico y con lo cual siempre hay alguien que no la ha visto, pero podemos decir que entre el conjunto de medios prácticamente estamos seguros de que lo ha visto a efectos prácticos la totalidad de la población mexicana. Muchas veces, además, no un par, muchas. Y aquí para responder un poco, estos resultados son en uno más, o sea, es una cobertura uno más. La planeación normalmente, o al menos el estándar que hay, es planear en 3 más. Si tú lo ves en 3 más, estamos llegando, bueno, al ser una campaña enorme y buscar este recency, buscamos un 89% de alcance en 3 más. Entonces creo que puede ser que ahí sea la diferencia de tu pregunta. Perfecto, muy bien. Ahora preguntan por acá. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo les toma poner en marcha un proyecto como este? Gracias. Pues la verdad es que es muy rápido, porque como tenemos el panel funcionando y ni el anunciante ni la agencia tienen que hacer mucho trabajo, un poquito de trabajo sí hay que hacer. Nos tienen que dar los vídeos originales de las creatividades o de la campaña, tanto de tele como de digital, o de radio, o de Spotify si lo hay, y contarnos más o menos cuál es el plan y algunos detalles más. Pero todo el trabajo lo hacemos entre NetQuest y Fluzo y poco más. Y podemos normalmente arrancar, en México yo diría que con la primera vez está bien que sea una semana para que todo el mundo entienda bien qué pasos vamos a dar, pero con Mercado Libre me atrevería a arrancar una campaña en 3 días. Genial. Perfecto. Aquí por acá hay otra. Gabriela Broca pregunta: hola, felicidades por la campaña. ¿Cuál fue el grupo al que se dirigió la campaña? ¿Fue un grupo comportamental? ¿Qué variables se eligieron para definirlo? Olga, cuéntanos. Yo creo que esto va un poco más para ti. A ver, nuestro target, nuestra planeación en general, esta campaña, nosotros estábamos buscando un target growth, definitivamente. O sea, sí buscar hombres y mujeres de 18 años en adelante, pero sí tenemos un foco a lo que nosotros, o sea, un core target, que es buscar también a los nuevos consumidores o los jóvenes, ¿no? Aquí también hicimos un énfasis en este target que es de 18 a 35 años, y fue por eso que nosotros buscamos todos estos touch points, ¿no? Entonces, eso es como nosotros planeamos, hacia donde dirigimos esta campaña. Ahora, en términos del panel, no sé. Ahí, Diego. Hay que decir que los resultados que os hemos dado son generales sobre la población de México, sobre el conjunto de la población. Realmente Mercado Libre puede filtrar los resultados que os hemos estado comentando por targets de edad. De hecho, aunque no lo podemos comentar aquí porque es un dato interno suyo, tenemos las cifras de cuánto más han aportado redes sociales y medios digitales respecto a los tramos mayores de edad, que es algo que ellos van a utilizar internamente, pero es algo que en un estudio de este estilo sale. Si os fijáis, durante los diferentes pantallazos de los dashboards salían los filtros de edad, género, nivel socioeconómico, etcétera, y se pueden utilizar. Podríamos perfectamente, vamos, y de hecho lo tienen, el 3 más para su target concreto o el 3 más para fuera de target y tener esos resultados. Buenísimo, muchas gracias, Diego. Por acá pregunta nuevamente Jorge Fuentes: ¿todo el alcance de TV se estimó con la tecnología ACR? Sí. Sí, se hizo entero. Nosotros lo medimos todo a través de ese canal porque somos capaces de hacerlo y somos capaces de hacer medición de tele, como decía antes,
en contextos en los que la medición de televisión no se puede hacer de forma convencional, ¿no? Los people meters de Nielsen. Nielsen tiene un panel excelente para medir hogares y desde su punto de vista de GRPs y de medición oficial probablemente sea la mejor solución, con todas las discusiones que podamos querer sobre si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Pero es la oficial y es la aceptada por el mercado. Nuestro panel tiene la ventaja de que podemos medir en todos los puntos de consumo, con lo cual si hay consumo de televisión fuera del hogar, lo medimos igual. Y la otra característica importante es que el panel mide hogares y nosotros medimos individuos, con lo cual también hay ciertas diferencias a la hora de medir. Pero sí, nuestros datos están hechos con nuestro ACR íntegramente. Excelente. Mira, y justo acá hay otra pregunta que creo que va un poco relacionada. Preguntan, hola, muy buenos días, ¿cómo es posible hacer una atribución por canales? Es evidentemente una de las cosas que cualquiera que haya estado escuchando esto funciona, es que nosotros trabajamos por el audio. Sin embargo, no es el único dato que operamos. En el caso de Mercado Libre y en cualquier proyecto, lo que vamos a recuperar es el pase a pase de las campañas, con lo cual sabemos el momento exacto en el que se ha emitido un anuncio en cada canal y sabemos cuántos panelistas lo han escuchado. Y luego tenemos técnicas también para hacerlo en canales digitales. Una de las cosas más sorprendentes es que podemos medir sin depender de ninguno de los Fenced Gardens, o sea, no dependemos ni de Facebook, ni de Meta, perdón, ni de Google, ni de Amazon. Podemos medirles a ellos sin tener que pedirles permiso y podemos decir cuánta gente está escuchando un vídeo en uno de los activos de Meta, en Instagram, por ejemplo, y a la vez también lo ha escuchado en YouTube. Y somos la misma medición, ¿no? Entonces, tenemos técnicas para lograr también este tipo de soluciones. Excelente. Miren, aquí hay una más que dice, ¿cómo estar seguros que estos panelistas están midiendo o están siendo traqueados o que están siendo traqueados, no son duplicados o que no hacen trampa? Ok, creo que esta me queda bien a mí. En este caso lo que estamos, o más bien, yo respondería que parte de la forma en la que se conforma este panel. Primero, estamos hablando de un panel cerrado, quiere decir que la gente no se puede registrar voluntariamente, sino que se hace mediante un mecanismo de invitación que nosotros mismos manejamos, ¿no? Entonces, con esto de inicio estás evitando una autoselección de panelistas muy importante. Y una vez que ya forman parte del panel o que las personas invitadas ya se pudieron registrar, tenemos filtros de calidad que vamos, digamos, compartiendo con los panelistas de manera recurrente, tanto filtros declarados como estar preguntando constantemente variables sociodemográficas y demás y ver que siempre coincida, como filtros tecnológicos que nos permiten identificar usuarios únicos, ¿no? Entonces, todo esto al final nos garantiza que tenemos o que estamos hablando de individuos y que no hay multiplicidad de personas en la conformación de este panel. No sé si por ahí tengan más preguntas. Creo que hemos llegado a todas las preguntas el día de hoy. Si tienen alguna más, tenemos un par de minutos todavía. Si no, no sé si Diego o Olga quieran concluir con algo para irnos despidiendo. Creo que hemos contado mucho. Probablemente tenemos que dejar a nuestra audiencia que... Ah, sí, han llegado un par. Ah, así, perfecto. ¿Qué proporción de la muestra fue declarada y qué proporción fue observada? Muy buena pregunta. La realidad es que toda la muestra fue observada. Es decir, cada vez que hacemos medición ACR y por lo tanto todos los datos de alcance, frecuencia, cobertura, solapamiento por canales, todo eso es observado. A continuación, sobre el 100% de los observados y por lo tanto sabemos quiénes han estado expuestos y quiénes no y cuántas veces, sobre esos hacemos la encuesta y ahí normalmente, dependiendo del proyecto, se encuestan 300 personas, 400 personas dentro de la muestra, lo cual quiere decir que tenemos un tipo de estudio post-test mucho más interesante de lo habitual, porque podemos saber cuántas veces han visto la publicidad los que están contestando que se acuerdan y los que no.
y en qué medios, y eso proporciona una serie de descubrimientos sobre la efectividad de la publicidad y sobre lo que se llama frecuencia efectiva, que son súper interesantes. Pero desde un punto de vista de medición de alcance y de cobertura, el 100% de la muestra es observada. Excelente. Diego, por acá pregunta Diego Gutiérrez, ¿NetQuest y Fluso trabajan siempre de la mano o independientes también? Bueno, acá yo diría que, o sea, tenemos un partnership, NetQuest y Fluso, en específico para esta parte del audio matching o toda esta tecnología del ACR para Latinoamérica. Pero bueno, en independiente cada empresa también ofrece sus soluciones, ¿no? O sea, NetQuest es una empresa de recolección de datos en general y Fluso tiene la tecnología. Perdón, Diego, ibas a comentar. No, iba a decir exactamente lo mismo que tú, que NetQuest hace más cosas que Fluso, hace bastantes más cosas que Fluso, es una empresa mucho más grande que nosotros, pero nosotros lo que hacemos es proporcionar este tipo, no solamente la tecnología, sino el producto que habéis visto en pantallazos de medición, y hacemos también proyectos a medida junto con NetQuest. En Latinoamérica y la península ibérica somos partners que éramos siempre juntos para este tipo de proyectos, y Fluso tiene algunos partners equivalentes a NetQuest en los mercados en los que NetQuest no está. Pues por ejemplo, los mercados centroeuropeos, en Italia, y estamos en condiciones de llegar a acuerdos con, imaginaos que mañana viene alguien desde Canadá, NetQuest ni tiene ni plantea irse a Canadá, probablemente buscaríamos un partner local. Correcto. Mi conexión estuvo inestable, ¿se podrá ver mediante algún link después? Sí, tengo entendido que esta sesión está grabada, así que se las haremos llegar a todos sin ningún problema al final. Y bueno, pues creo que sí, ahora hemos llegado al final. Como siempre, estos temas interesantes dan mucho de qué hablar. Esperemos pronto poder organizar algún otro webinar y seguir complementando esto. Diego, Olga, pues nada más agradecerles por su tiempo y disposición el día de hoy. Han sido muy interesantes y pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan muy buen día a todos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias Juanpa. a todos. Muchas gracias, Olga, por tu colaboración en este proyecto. Gracias, Juanpa. Gracias a todos la asistencia. Muy buen día, gracias.